Bueno, pues buenos días, daros la bienvenida a este octavo avance celebrando los 20 años de vida de este centro. Vamos haciendo aproximadamente 2 veces al mes un avance y esta vez pues nos toca un plato fuerte. Un plato fuerte porque os voy a presentar a Emilio Ramos y os voy a decir que tengo un indicador, un indicador objetivo de que es un plato fuerte, porque vamos por el octavo avance, como os decía, y en todos hemos tenido pues una media, sobre todo online. Presencial tenemos menos, pues no os lo voy a contar, por lo que tenemos menos. Pero bueno, vamos teniendo cada vez un poquito más. Pero online, Emilio, hemos tenido a tope. Por lo tanto, esto es un indicador de que este avance tiene repercusión en la sociedad e interesa. Bueno, no me he presentado, soy Inmaculada Gómez Pastor, directora de este Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral del IMSERSO. Cuando pensamos en el proyecto de un centro de promoción de autonomía personal para daño cerebral, hace, ya os digo, en la friolera de 20 años, aquello sonaba como algo entrecomillado raro. Pero bueno, si ya hay centros para discapacidad, si ya hay centros para personas mayores, si ya hay hospitales, si ya hay centros de día, pero nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos un centro verdaderamente de promoción de autonomía personal en el que con un enfoque holístico desde todos los puntos de vista y con un trabajo transdisciplinar pudiéramos conseguir que las personas que sufren un daño cerebral adquirido sean lo más parecida posible al minuto antes de tenerlo y, por lo tanto, sobre todo, mejorar su calidad de vida y la de las personas cercanas, su familia o su entorno. Y fijaros, ¿quién nos iba a decir que a los 20 años sí que podíamos presentar avances? Yo creo que nos tenemos que felicitar todos de esto, ¿eh? Entonces yo no me enrollo, que ya sabéis que me gusta hablar. Emilio Ramos, terapeuta ocupacional del CEADAC, nos va a hablar de neurorehabilitación y nuevas tecnologías. Como sabéis, son píldoras, no son ni ponencias ni cursos, son píldoras de avance, nada más. En un poquito tiempo le pedimos a Emilio que nos ponga al día de neurorehabilitación y nuevas tecnologías. Y sin más, paso la palabra, que lo importante es lo que él diga y no el rollo que yo os estoy metiendo. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia y que, como comentaba aquí Inma, pues muchas gracias a todos por la repercusión que ha tenido esta píldora. Voy a compartir aquí el PowerPoint. Vale, perfecto. El título es Neurorehabilitación, nuevas tecnologías. Contar un poquito que lo que vamos a intentar, o lo que voy a intentar transmitir es, bueno, los últimos avances que encontramos y cómo ha ido evolucionando esto a lo largo de los años. Me voy a centrar en determinadas tecnologías, pues un poquito más llamativas y sobre todo, pues en las que tengo experiencia y de las que disponemos en el centro. A la hora de comenzar, bueno, en todo momento, pues hablando del daño cerebral adquirido y, bueno, vamos a hacer referencia, pues independientemente del origen causal que encontremos, ¿vale? Me da lo mismo que sea un origen traumático, vascular, tumoral, infeccioso, anóxico, etcétera. He puesto aquí una fotito que es una captura de pantalla de un videojuego. Este videojuego es un videojuego de alienígenas de los años 80. Entonces, ¿por qué lo he puesto? Bueno, pues porque este videojuego lo estaban utilizando pacientes de un centro de rehabilitación de Palo Alto, de California, y eran pacientes que tenían lesiones cerebrales y pasaban su tiempo libre en el patio utilizando este juego. ¿Qué es lo que se observó? Lo que se observó es que los pacientes que estaban utilizando este tipo de juegos tenían mayores avances, mejoraban la capacidad de atención, la memoria, y se traducía en que eran más autónomos y desarrollaban antes esas habilidades y destrezas en las actividades de la vida diaria.
Entonces, ahí fue donde comenzó todo esto. Podemos pensar, si esto ya, el inicio lo tuvimos en los años 80, ¿cómo han tenido que transcurrir casi 40 años? Bueno, pues porque siempre se vio como algo lúdico, los videojuegos. Después se pensaba que este tipo de tecnología podía sustituir a profesionales. Incluso pues se llegaba a pensar que como cuando se inventó por Gutenberg la imprenta, pues tenían miedo ahí los copistas y los escribas, pues aquí igual, decían, esto nos va a quitar el trabajo. Los pacientes incluso pensaban, el tratamiento no es tan personalizado. Y sí que a partir del siglo XXI fue cuando comenzaron esos avances en las nuevas tecnologías. ¿Dónde estamos llegando? Bueno, pues donde estamos llegando es que debemos encontrar un punto medio. Un punto medio entre las nuevas tecnologías y las terapias convencionales. Lo que tenemos que tener muy claro es que las nuevas tecnologías no han venido para sustituir las técnicas convencionales y a los terapeutas que han estado trabajando durante todo este tiempo. Surgen para complementar, no para sustituir. Esta es la base principal. Cuando trabajamos en daño cerebral, pues bueno, es importante, como comentaba antes Inmaculada, trabajar a nivel holístico, es decir, trabajar la persona como un todo, trabajar en los aspectos cognitivos, trabajar los aspectos físicos, los aspectos sociales, porque lo que intentamos o lo que pretendemos es conseguir la máxima independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria, es decir, volver a ser lo más parecido posible a antes de ese daño. Para ello, la neurorehabilitación, pues estamos basándonos en lo que llamamos la neuroplasticidad, que todos conocemos. Es decir, esa capacidad de nuestro cerebro, cuando hemos tenido una lesión en una determinada zona, pues que esa función la va a asumir otra zona. A partir de nuestra experiencia, esa base para intentar moldear, hay que tener en cuenta que son procesos largos. Procesos largos. Aquí en el centro pueden estar hasta 18 meses. Estamos hablando de una media de 8 meses. Estamos trabajando nuestra experiencia aquí en el centro en la fase subaguda. Y son procesos que se basan en el reaprendizaje. Eso es muy importante y una palabra muy importante dentro de esta rehabilitación y la utilización de las nuevas tecnologías. Voy a explicar brevemente 4 términos que escuchamos mucho en el día a día. En primer lugar, hablamos de lo que llamamos una tecnología inmersiva o la realidad virtual inmersiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues nos ponemos unas gafas y nos metemos en un mundo, ¿vale? Es un entorno tridimensional y la realidad física del usuario es reemplazada por un entorno artificial cuando nos ponemos unas gafas. Tecnología no inversiva. La tecnología no inversiva, estamos trabajando con una pantalla. Por ejemplo, cuando nos ponemos con un videojuego o cuando trabajamos con la Wii. Es decir, miramos a nuestro alrededor y vemos lo que encontramos. Pues tenemos ahí pues, una sala. Continuamos. Realidad aumentada. En la realidad aumentada se va a complementar el entorno real, lo que hay ahí, con objetos digitales. Es decir, vemos lo que hay a nuestro alrededor, pero se pueden reproducir imágenes no reales, que no están ahí. Un ejemplo, los Pokémon. Cuando están ahí los chavales con la aplicación de los Pokémon, están enfocando una calle o un parque y ahí aparece el Pokémon. Esto lo podemos ver incluso en determinadas tiendas, yo qué sé, tipo IKEA. Vemos un mueble y tenemos determinadas aplicaciones en las que decimos, con una foto de mi casa, utilizando mi móvil, puedo introducir ese mueble y veo cómo queda. Eso es una realidad aumentada. Estamos utilizando ese espacio físico real, introduciendo algo no real. Y en último lugar, pues hablamos de la realidad mixta. Cuando hablamos de realidad mixta, pues aquí nos estamos refiriendo a una fusión de la realidad virtual con la realidad aumentada. Esto es lo más parecido al metaverso, que está ahora como más de moda. Se interactúa en tiempo real con objetos virtuales, que esos objetos están también en el mundo real. Es decir, mezcla de una realidad virtual con realidad aumentada. Sí, estos son los 4 aspectos importantes a distinguir porque los dispositivos de los que vamos a ir hablando, cada uno está dentro de uno de los grupos. ¿Qué beneficios encontramos con el uso de las nuevas tecnologías? Bueno, pues vamos a decir que en los centros han surgido, como decíamos antes, como alternativa a esas terapias tradicionales.
Importantísimo, no para sustituirlas, sino para complementarlas. Y hablamos de una adaptabilidad. Nos van a brindar la posibilidad de adaptar el sistema al paciente, de forma que las actividades se pueden adaptar con facilidad. Es decir, no solamente voy a adaptar el nivel, sino que también puedo adaptar el contenido. ¿Qué es lo que quiero trabajar? Lo voy adaptando. Quiero trabajar el rango de movilidad. Quiero trabajar la fuerza. En segundo lugar, la intensidad. La robótica me va a favorecer un gran número de repeticiones. Si yo estoy trabajando en un departamento con un usuario, esa persona va a estar haciendo un número de repeticiones constante y se puede llegar a aburrir. Sin embargo, si esas repeticiones las hacemos en un entorno lúdico, va a ser diferente. Nos va a dar también una adherencia a ese tratamiento. Va a participar mejor, va a tener un enganche. También hablamos de un feedback, por supuesto. Nos van a proporcionar feedback inmediato y muy objetivo, lo que va a estar en consonancia con esos principios de aprendizaje que estábamos hablando antes. Hablamos de una objetividad analítica. Estos dispositivos nos van a permitir registrar de forma objetiva todas las actividades que hemos ido realizando y vamos a poder visualizar la evolución de cada una de esas personas usuarias, incluso la efectividad de la técnica. Vamos a medir de forma precisa la ejecución y vamos a poder realizar repeticiones exactas. No vamos a decir a una persona, vamos a intentar introducir la bolita durante un minuto. No, vamos a saber cuál ha sido la precisión, la aprensión, la fuerza, el número de repeticiones, el movimiento, etcétera. Hablamos de un ambiente ecológico. Sí que es verdad que no estamos en el propio entorno, pero en el centro estamos convirtiendo una determinada sala en una cocina, en un cuarto de baño. Eso nos lo permite la realidad virtual. Nos ponemos unas gafas y vamos a interactuar con los diferentes elementos que podemos encontrar en un salón, con las diferentes mesas, sillas, etcétera. Y bueno, pues hablamos de seguridad. Cuando hablo de seguridad me refiero a que puedes practicar una actividad en un entorno seguro. Es decir, la persona está por una cuerda floja atravesando un puente. Sabemos que no se va a caer y que no hay un riesgo. Esos son los beneficios de todo este uso de nuevas tecnologías. Voy a comenzar hablando de la robótica, que es lo que, bueno, es una gran base dentro de la neurorehabilitación. Voy a centrarme pues, en un dispositivo. Existen múltiples dispositivos, como os he comentado. Hay algunos que voy a nombrar, otros no. Pero bueno, me voy a centrar en lo más conocido y sobre todo con los que nosotros tenemos experiencia porque trabajamos en el centro. Tenemos el dispositivo Armeo, que es una terapia repetitiva de miembro superior, en un amplio espacio de trabajo de 3D. ¿Para qué nos sirve? Para aumentar la fuerza muscular, la resistencia y el rango de movimiento. Pues se utiliza, es algo muy versátil, muy adaptable, además tiene una interfaz muy intuitiva, es fácil de utilizar. Y encontramos dos dispositivos dentro de Armeo. Encontramos el dispositivo Senso, que únicamente se colocan unas bandas en brazo, antebrazo y en mano. Esas bandas lo que hacen es que, bueno, se recoge toda esa información y nosotros estamos pues trabajando pues a modo como cuando juegas con una videoconsola. A la derecha encontramos el Armeo Sprint, que el Armeo Sprint es para una afectación más importante. Tan importante que aquí ya estamos hablando de un exoesqueleto. Luego encontramos un accesorio. El accesorio que encontramos pues, es el denominado Manobo, que es un módulo de mano para poder trabajar las diferentes destrezas y fuerza. ¿Para qué nos sirve este armeo? Nos va a ayudar a evaluar el rango de movimiento. Vamos a poder evaluar el espacio de trabajo en 3 dimensiones. Y no solamente eso, sino que vamos a poder evaluar la calidad de ese movimiento. Nos centramos en este Armeo Senso. Hemos dicho que son unos sensores para personas usuarias con limitaciones moderadas de miembro superior. Son movimientos repetitivos, motivadores y activos dentro de un espacio de trabajo. Vamos a ver qué fácil se coloca estos sensores. Vamos a poner un sensor aquí. Ponemos uno en la zona del pecho. Perfecto.
brazos. Este sensor lo tenemos aquí frontal. Venga, muy bien. Vamos a poner otro sensor. Que lo vamos a poner aquí. Y el otro. Que lo vamos a Brazo poner y aquí, antebrazo. en la muñeca. Vale. Este lo vas a agarrar. Y ahora esto nos ayuda a poder interactuar Perfecto. Vale. con la pantalla. Ahora, pasamos adelante. Aquí vamos a ver, pues una persona trabajando. En este caso es una calibración, porque sí que es verdad que es necesaria al inicio una calibración de su usuario que es muy sencilla, dura pocos minutos, y entonces el dispositivo está recogiendo los diferentes movimientos y tenemos además diferentes actividades para poder realizar. Continúo. Armeo Sprint. El Armeo Sprint es para aquellos usuarios, esas personas usuarias que tienen una mayor dificultad en ese miembro superior y entonces necesitan una asistencia, porque ese brazo no puede moverlo. Entonces hablamos ya de un exoesqueleto ergonómico, ajustable, que nos va a abarcar todo el brazo, desde el hombro hasta la mano. Y entonces pues va a contrarrestar con un sistema de poleas el peso del brazo del paciente. Podemos colocar este dispositivo pues en la mayoría de los brazos. Incluso si tenemos un poquito de espasticidad en mano, también sería factible el poderlo utilizar. Únicamente es colocar. Aquí os voy a poner un ejemplo de una mano con bastante espasticidad. Relajamos ahí la mano y vamos a poder colocarla en el dispositivo. Paso un poquito. Estábamos viendo una mano totalmente cerrada y vamos a intentar pues, facilitar un poco que se pueda colocar. Voy a pasar un poquito esto más adelante. Tenemos unos velcros y ahí está totalmente colocado ese brazo pléjico. Aquí podéis ver a la persona usuaria trabajando con este dispositivo y con esa interacción lúdica. Vale. Mirad, esto pertenece al dispositivo Armeo. Nosotros podemos elegir el objetivo de la terapia. Quiero aumentar el rango de movilidad. Quiero trabajar la coordinación de movimiento. Quiero un entrenamiento cognitivo. Quiero una función de agarre. Y van a salir diferentes juegos, entre comillas, porque son actividades terapéuticas, en las cuales me va a decir, pues bueno, esta determinada actividad va a trabajar la flexión, extensión de hombro. Vamos a trabajar la pronosuminación de antebrazo, etc. Además, obtenemos luego una serie de informes, una serie de resultados. Podemos ver la evolución que ha tenido esa persona de ese rango de movimiento, de esa movilidad en el espacio, etc. Continuamos. Hablamos de la estimulación eléctrica transcraneal, ¿vale? Lo voy a nombrar así un poquito por encima. Nosotros actualmente en el centro no estamos trabajando con ello, pero lo tenemos previsto. Y bueno, contaros que es una técnica de neuromodulación no invasiva en la que se van a aplicar una serie de corrientes eléctricas de muy baja intensidad. ¿A través de qué? Pues de unos electrodos que nos van a colocar en el cuero cabelludo de la persona usuaria que van a estimular determinadas áreas cerebrales. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, al aplicar esta estimulación eléctrica transcraneal, pues vamos a lograr un cambio en la excitabilidad de las neuronas. ¿Vale? Vamos a intentar conseguir esa neuroplasticidad que decíamos anteriormente. He metido aquí también la sala Snowselen. Y podríamos pensar, una sala Snowselen, que los tratamientos multisensoriales son conocidos de los años 80, 90, ¿cómo se metían aquí dentro de las nuevas tecnologías? Bueno, pues en primer lugar, para las personas que no lo conocen, sala Snowselen es la contracción de dos palabras,
dos palabras holandesas, que es snuffelen, que significa olor, y dozzelen, que significa relajar. Entonces, las salas multisensoriales son unas salas que tenemos para poder estimular a aquellas personas que tienen determinadas dificultades. ¿Por qué lo introducimos en las nuevas tecnologías? Por el siguiente motivo. Normalmente las salas multisensoriales se utilizaban en el ámbito de la geriatría, en el ámbito de la pediatría, etc. A principios del siglo XXI, en determinados centros, se empezó a utilizar en daño cerebral adquirido. Pero puedo decir que nosotros aquí en el centro, en el CEADAC, hemos sido de los pioneros en utilizar la sala multisensorial en esa fase subaguda. Normalmente se utilizaba pues, en personas que tenían una afectación importante en estados de mínima conciencia, en estados vegetativos, y sin embargo nosotros lo estamos utilizando en esta fase que os estoy comentando. Ese es el motivo por el que quería introducirlo dentro de las nuevas tecnologías. Así a modo de pincelada, pues bueno, son espacios interactivos que están diseñados para estimular los sentidos. En muchas ocasiones hay personas que piensan que cuando ven una sala multisensorial, lo ven ahí con musiquita, lo ven ahí con determinadas luces, y dicen, estas salas se utilizan para relajación. Y es exactamente todo lo contrario. Son salas que lo que pretendemos es estimular al usuario. Sí que es verdad que, bueno, podemos utilizarlas a modo de relajación y como parte de ese tratamiento Snow-Selen. Trabajamos con la iluminación, con aromas, con texturas, con sonidos. Es importante realizar un perfil sensorial. Es decir, yo voy a trabajar con esa persona usuaria, pero tengo que establecer un plan individualizado de tratamiento. ¿Cómo puedo realizarlo? Bueno, pues vamos a hablar de una serie de componentes sensoriomotores. Cuando hablamos de componentes sensoriomotores, pues si lo que quiero trabajar es una integración sensorial, fuerza, tono muscular, arco de movimiento, si quiero trabajar una tolerancia a la actividad. Componentes cognitivos. Cuando hablo de componentes cognitivos, pues estamos aquí hablando pues que queremos trabajar a lo mejor memoria, queremos trabajar atención y componentes psicosociales. Es importante tener en cuenta las características de esa persona. Cuando hablo aquí de componentes psicosociales, que podríamos estar pensando, ¿y a qué nos referimos? Pues bueno, nos referimos sobre todo a expresión de roles, habilidades sociales, a un autocontrol, a destrezas para poder manejar determinadas dificultades. Aquí voy a intentar, pues bueno, es un vídeo muy largo de un tratamiento aquí en el centro. Estamos sin mascarilla porque fue justo antes de la pandemia, lo dejo claro. Los otros vídeos los veis porque son más recientes. Y tiene una duración muy larga, de unos 30 o 35 minutos, que es la duración aproximada. Pero bueno, vamos a poner aquí un determinado momento, a ver qué es lo que encontramos. El pequeño. Muy bien. Aquí, por ejemplo, Venga, estamos trabajando sigue con los ojitos cerrados. El con del la medio. fibra óptica para trabajar la sensibilidad, para trabajar la propiocepción. Te he dado la vuelta a la mano. Está Vamos a colocado hacer lo en el mismo lado ahora. izquierdo para trabajar esa negligencia. ¿Qué dedo te estoy tocando? El que está a orilla del gordo. El que está a la orilla del gordo. Sí. Vale, pues. El izquierdo es el amarillo. Aquí, por ejemplo, aunque va podéis cambiando. ver cómo todo está ¿De qué color? preparado. ¿Cuántos Es peces? intentar de forma artificial crear un ambiente que nos permita un trabajo. Si os dais cuenta, estoy subido a una cama de agua. Mira bien. Esa cama de agua estoy trabajando a nivel vestibular con la persona usuaria. La persona usuaria no tiene control de tronco, está en una grúa. Cuenta. He colocado las columnas en el lado izquierdo para trabajar esa negligencia. Están puestos dentro de las columnas una serie de objetos como pueden ser peces verdes, que me diga cuántos hay. Bueno, pues yo quiero que la conviertas en color. Es decir, un tratamiento, vamos a decir, un poquito más artificial, pero intentamos trabajar todos esos aspectos. Continuamos. La estimulación eléctrica funcional. ¿Qué beneficios encontramos? Bueno, pues un refuerzo del aprendizaje motor, hablamos de un fortalecimiento muscular, de la prevención o retraso de la atrofia muscular, aumento del flujo sanguíneo local, mantenimiento o incremento
del rango de movimiento. Aquí estamos estimulando y se van a realizar una serie de movimientos. Ahora lo veremos. Nosotros en el centro, en el CIADAC, hemos realizado un protocolo de tratamiento que consta de, aquí he puesto 4 fases, pero ya estamos por la quinta y última. Y os voy a explicar un poquito en qué consiste. Se coloca este dispositivo en el brazo, que luego lo veremos, y nos va a permitir una serie de movimientos. Hablamos en primer lugar de una configuración personal. Esa configuración personal se utiliza pues, para configurar los parámetros personales del usuario. No solo los puntos concretos de estimulación eléctrica, que son muy importantes, sino también el confort, la seguridad de la aplicación de esa estimulación eléctrica. Por lo que se nos aconseja ir aumentándolo de forma gradual. En segundo lugar, hablamos de un entrenamiento de movimientos individuales. El objetivo de esta fase va a ser entrenar pues, con esa configuración que hemos hecho previamente, entrenar determinados movimientos. Extensión de muñeca, flexión, extensión del pulgar, flexión, extensión de dedos, etc. En tercer lugar, esos movimientos individuales vamos a pasarlos ya a movimientos complejos. Por ejemplo, voy a realizar un agarre palmar. Para el agarre palmar necesito la extensión de dedos que hemos hecho antes, la flexión de dedos, la flexión del pulgar, etc. Siguiente paso. Tenemos ya los movimientos complejos. Ahora vamos a hacer esos movimientos con un objeto. Vamos a trabajar la destreza y la presa. Y en último lugar, vamos a utilizar el objeto y además vamos a realizar un desplazamiento. Podéis verlo. Este es el dispositivo. El dispositivo tiene una batería y el dispositivo lo vamos a colocar en el brazo. Esto se pega, se adhiere y entonces realiza una serie de estimulaciones eléctricas. Es muy importante colocarlo en los puntos clave. Justo en esos puntos para activar lo que nosotros pretendemos. ¿Os dais cuenta? Es importante pues, esa colocación. Cada brazo luego es distinto. Nos fijamos en determinados puntos. Se colocan las bandas. Bien. Ahora, con el dispositivo colocado, ¿qué ocurre? Se van a activar determinados músculos y nos va a permitir un movimiento. Aquí lo podéis ver. Un usuario aprovecha ahora cuando cesa la estimulación y suelta. Aprovecha cuando se estimula la pinza, espera a que en ese momento cese la estimulación. Podemos llegar a trabajar de forma tan precisa que este objeto es mucho más pequeño. Estamos hablando ya de un sacapuntas. Esperamos. Se activa. Aprovechamos. Realizamos. Bueno, el resto son muy parecidos. Lo podemos hacer con una pelota o lo podemos hacer ya, yo como terapeuta ocupacional, pues ya me voy a mis actividades de la vida diaria a poder beber en una botella de agua. ¿Vale? Vale. Igual que tenemos este dispositivo de miembro superior, también lo encontramos en miembro inferior. El funcionamiento, pues es parecido. Voy a ver cómo voy de tiempo. Bien. Seguimos. Hablamos de la realidad virtual. Cuando hablamos de la realidad virtual, pues se ha introducido también el simulador de conducción y la realidad virtual Exeira. También elementos que encontramos aquí en el centro. Bueno, el simulador de conducción, pues bueno, únicamente cuando ha habido un daño cerebral puede estar afectada también esta actividad. Y bueno, pues tenemos un simulador de conducción en el centro que podemos utilizar no solamente para este tratamiento, sino también hay veces que con una persona que presenta una anosognosia.
Es decir, la anosognosia es la dificultad que tiene una persona usuaria para poder reconocer o darse cuenta de que algo no va bien. Entonces, pues bueno, puedes enfrentar en el simulador de conducción y decir, ¿te das cuenta? Me dices que puedes conducir, pero mira lo que ocurre. Encontramos también la realidad virtual. La realidad virtual, como decíamos antes, es pues, la tecnología inmersiva más ecológica, es decir, porque vamos a crear un ambiente, el ambiente que nosotros queramos. Una tecnología inmersiva e interactiva, porque la persona usuaria va a interactuar con su entorno. Vamos a poder trabajar el área física y el área cognitiva. Nos va a integrar también dispositivos de medición para ver cómo ha ido ese tratamiento. En un ambiente ecológico, voy a convertirlo en un cuarto de baño, en una cocina o en una playa. Un entorno seguro, como decíamos antes. Y son patrones de repetición. Si yo pongo a una persona a realizar el mismo movimiento durante 3 minutos, se cansa. Sin embargo, si lo estamos haciendo en un entorno lúdico, se pueden tirar 25 minutos y están pues mucho más activos y motivados. Esta es la sala de trabajo que tenemos aquí en el centro. Es una sala de trabajo que nosotros con esas gafas virtuales podemos convertirlo en una cocina, un salón, una playa, una pista de pádel, etc. ¿Qué vías de interacción tenemos? La persona usuaria se coloca un guante áptico para poder trabajar en la sala y vamos a tener una interacción visual a través de esas gafas. Podemos trabajar a nivel motor y podemos trabajar también a nivel cognitivo. Un ejemplo de algo que queremos trabajar, de los objetivos que queremos trabajar con un usuario. Esto es una persona usuaria con la que he trabajado en el centro. Yo me planteé trabajar destreza, coordinación, impulsividad, atención, visión espacial. ¿Qué plan de tratamiento voy a establecer? Pues bueno, si quiero trabajar destreza, voy a poner una serie de actividades que me permitan ejercicios de movilidad fina y manipulación de objetos con ese guante áptico. ¿Qué quiero trabajar coordinación? Ejercicios de coordinación ojo-mano, colocación de objetos en una tienda. Impulsividad. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a intentar localización de elementos de interacción controlada mediante tiempos cerrados. Atención, ejercicio de atención, barrios de campo. En mi negligencia puedo colocar todos los elementos en los escaparates de una tienda en su lado izquierdo. Visión espacial, interacciones selectivas, pues en base a determinados inputs visuales, ya sean sonoros, ya sean determinadas series, relaciones, etc. Esta es la imagen que puede ver una persona cuando se pone las gafas. Esto es lo que ve una persona jugando al tenis. Ahora os voy a poner no solamente lo que ve esa persona usuaria, sino lo que hay en la realidad y lo que yo veo cuando estoy trabajando con esa persona usuaria. Pongo este vídeo. Encontramos dos pantallitas a la izquierda, que esas son las cámaras que tenemos en la sala. Y la pantalla grande es lo que ve esa persona usuaria cuando está trabajando. Yo aquí le he pedido a esa persona que busque determinados objetos en el salón. Esa persona tiene dificultades. Entonces, lo que he hecho ha sido darle una ayuda. Si os dais cuenta, me sale un halo. Ese halo me está indicando, porque tiene muchas dificultades para encontrar el objeto, pues bueno, que por lo menos siga el objeto. Pero puedo eliminar ese halo. Puedo trabajar en la cocina. Le digo, busca en la cocina el cazo. ¿Dónde está el tupper? ¿Dónde está el plato hondo, la cacerola? Tienes que seguir un orden. La persona usuaria, pues ahí la veis, está en su silla de ruedas, desplazándose por la sala, buscando todos los objetos. Y os puedo decir que me he puesto las gafas y es totalmente súper real. Bien, y bueno, pues aquí ya también he introducido en la última parte, pues resto de aplicaciones que podemos utilizar, plataformas, dispositivos, que a lo mejor no son tan llamativos, pero que bueno, que también utilizamos a modo de neurorehabilitación aquí en el centro. Aquí pues tenemos, por ejemplo, un bipensador dinámico que trabajan los fisios con él.
Este bipedestador dinámico, pues bueno, nos va a favorecer que esa persona, pues no me indica, que esté en bipedestación, que esté de pie, y va a ser, pues sobre todo, pues en personas que tienen una mayor dificultad que en un bipedestador estático. Pues se va a poder trabajar ese control postural, pues anticipativo, pues desplazando el centro de gravedad en todas las direcciones. El control postural reactivo, pues entrenando la capacidad de reacción a determinadas perturbaciones imprevistas. Tenemos ahí una pantalla y entonces pues se puede estar sometido no solamente a la fuerza de la gravedad, sino también pues a ejecutar al mismo tiempo determinadas tareas motoras o cognitivas. Encontramos aplicaciones también para trabajar con la tablet o trabajar con el móvil. Esto nos ayuda mucho porque a veces le podemos descargar la aplicación en la persona usuaria y se lo pueden llevar a casa y vemos la evolución. Por ejemplo, la aplicación Rehand, pues es una aplicación para trabajar la mano, para trabajar la muñeca, dedos. Seleccionamos los ejercicios según la patología o según la funcionalidad. Pues a ver, quiero trabajar con esta persona usuaria la flexoextensión de muñeca. Y ya vienen previamente ahí predefinidos los ejercicios. O la flexoextensión de anular. Trabajamos en la sala, trabajamos en casa y nos permite también observar la evolución. Se escoge entre esta amplia variedad de ejercicios. Esto es, por ejemplo, una persona trabajando. Esa flexoextensión de muñeca. Trabajando determinados movimientos. Es necesario que el terapeuta realice una calibración previa para que el ejercicio pues, se adapte a la mano, a la lesión. Esta aplicación Rehand nos va a permitir también pues ver la evolución, si esos ejercicios estaban bien hechos. Encontramos también otro tipo de plataformas, por ejemplo, Neuronap. Es una plataforma de estimulación cognitiva. Vamos a encontrar actividades que están clasificadas por procesos cognitivos. Queremos trabajar atención, queremos trabajar memoria. Podemos encontrar esas actividades en modo digital o en papel. Realizamos un tratamiento personalizado, específico para esa persona usuaria. Telerehabilitación, podemos pues decir que lo haga también en su propio domicilio. Y nos ayuda a redefinir la terapia en función del proceso. Vamos viendo cómo va evolucionando, si consigue esos objetivos, pues vamos planteándonos después. Quiero trabajar la orientación, lo pongo en la plataforma. O quiero trabajar el lenguaje, ya me salen previamente los ejercicios para trabajar. Continúo. El posturógrafo. El posturógrafo no solamente lo podemos utilizar como elemento valorador o elemento de diagnóstico. El posturógrafo se puede utilizar también con una finalidad de tratamiento o con una finalidad neurorehabilitadora. ¿Por qué? Pues que vamos a poder trabajar el límite de estabilidad, las estrategias posturales y de estabilización, por ejemplo, del tobillo, de la cadera. Todo esto, pues para intentar realizar esa modificación. Y bueno, hasta aquí todos los dispositivos, elementos, por supuesto que puede haber algunos que conocéis y que no he nombrado, depende de lo que se pretenda trabajar. Como os he dicho anteriormente, he intentado exponeros los dispositivos más llamativos, los que utilizamos nosotros aquí en el centro y los que mi experiencia me permite contaros. Y bueno, para terminar, decir que además tenemos otras misiones en el CEADAC. Es importantísima esta misión de referencia. Y entonces participamos en estudios, en investigaciones, intercambios profesionales, participación de jornadas, teleformación. Y bueno, pues quería dos ejemplos de determinadas actividades, estudios, investigaciones que hacemos. Hemos estado trabajando con Inrobit, una plataforma digital que está basada en la robótica social. Y estamos trabajando y probando pues, con un robot de apariencia humanoide que tiene determinados sensores que recogen la información no solamente del movimiento, sino también de otro tipo de conductas. Y bueno, pues estamos también en estudios. Estamos también trabajando con exoesqueletos, con Mars Bionics. Es decir, bueno, nuestra labor de referencia pues tenía que contároslo también. Conclusión. Os voy a decir la conclusión que ya esperabais. Y luego os voy a decir la conclusión que yo como profesional y por mi experiencia en los últimos años os puedo comentar. Bueno, las nuevas tecnologías han surgido para complementar,
no para sustituir. Y siempre se deben realizar pues, un tratamiento personalizado tras una evaluación pues, muy exhaustiva. Ahora os diré ese top secret, por así decirlo. En primer lugar, decir que la base no es que conozcamos bien el dispositivo, que conozcamos bien esa tecnología. No. Lo importante es el terapeuta que está detrás. Que sepa, que tenga un profundo conocimiento de ese proceso de rehabilitación, de la fase en la que nos encontramos, del ejercicio que tenemos que poner en ese momento, de los métodos de tratamiento más eficaces. Solamente teniendo esos conocimientos vamos a poder aplicar la tecnología en ese momento oportuno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, tenemos que saber aplicar y tener un entrenamiento y una instrucción en ese dispositivo. Es decir, todos los terapeutas tienen que estar formados, tienen que estar instruidos. Además, es importante una comunicación. Nosotros, por ejemplo, en determinadas salas, en el armeo, tenemos un cuaderno y en ese cuaderno nos vamos apuntando, lo vamos dejando ahí, determinadas cosas o características que han ido surgiendo, a ver si a otro compañero le ocurre lo mismo o no. Es decir, necesitamos un feedback. Cuando hablo del feedback, no solamente es el feedback entre nosotros como profesionales, sino sobre todo el feedback que nos aportan las personas usuarias. Y es importante, pues ese seguimiento con las personas usuarias. Nosotros, los terapeutas, también vamos aprendiendo y vamos adquiriendo una formación pues, superior. Es decir, el secreto, yo creo que está basado, como os decía anteriormente, en las características del terapeuta para poder utilizar el mejor elemento y, sobre todo, lograr ese equilibrio entre las técnicas convencionales y estos tratamientos o nuevas tecnologías. Pues hasta aquí. Muchas gracias a todos por la escucha. ¿Sí? Vale, desde online nos preguntan, por un lado, Beatriz nos pregunta que si está indicado para todos los pacientes o hay algún tipo de contraindicación. Vale. Todos los dispositivos, yo os he explicado el funcionamiento y, bueno, cuál es el objetivo. Pero sí que es verdad que se trabaja dentro de un equipo transdisciplinar y entonces todo tratamiento está centrado en la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay determinados tratamientos que no están indicados para todo el mundo. Un ejemplo, determinadas crisis o focos epilépticos. Pues el propio médico rehabilitador pues, puede comentar la sala multisensorial con determinadas luces no se puede poner, o la realidad virtual. Es decir, por supuesto, hay alguna, cada uno de estos, no todas las personas pueden utilizar todos los dispositivos. Yo he intentado exponer un amplio abanico de todo lo que hay, pero luego es un tratamiento individualizado. Por otro lado, Luna pregunta que cuando hablas de estimulación eléctrica y qué se puede saber de la estimulación magnética transcraneal, EMT. Bueno, la estimulación transcraneal, tanto la magnética como la eléctrica, son técnicas no invasivas. Entonces, esto en los últimos años ha estado como a modo de desarrollo. Y entonces ha ido también por bandadas. Al principio, la estimulación magnética pues estaba como un poquito más auge. Actualmente se ha visto que la eléctrica pues incide mejor en esa modulación, pero ambas lo que nos van a producir es una modulación de los diferentes sistemas o redes. Es decir, últimamente sí que se habla más de la estimulación eléctrica transcranial. Acaba de escribir Luis respecto al FES. Uh-huh. ¿Qué precio tiene? Del modelo mostrado, ¿los electrodos son individuales para cada persona o se pueden compartir? A ver, esto es un estudio que estamos actualmente. De precios no puedo hablar tampoco. Lo que sí que puedo darle respuesta es que ese modelo que estamos viendo, sí que existen dos modelos. Un modelo que es para un brazo más pequeño y otro para un brazo que es más amplio. Pero son modelos estándar, de ahí la importancia de colocar minuciosamente en cada uno de los músculos en ese antebrazo.
La durabilidad, me imagino que se refiere a la estimulación. Pues a ver, la durabilidad es, nosotros utilizamos una hojita de estas que hemos visto que se pegan en el brazo para cada usuario, y sí que es verdad que aproximadamente, pues a lo mejor a los 4, 5 o 6 sesiones de quitar y poner, pues no se impregna tan bien. Y podemos cambiarlo. Depende de muchas condiciones. Depende, pues, de la vez que se ha puesto, depende si la persona tiene mucho vello o no tiene vello en el brazo, etcétera. Bueno, me paso aquí a Inma. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Entiendo perfectamente por qué ha sido el plato fuerte de los avances, porque en menos tiempo dar más información es difícil. Y luego una información contundente y muy alineada con lo que es el CEADAC. Así que yo le animo a que continúe en esa línea porque nos falta mucho por aprender y por exportar, que es a lo que nos dedicamos. Muchas gracias, Emilio. Es un lujo tenerte de verdad. Y con esto damos por finalizado el 8º avance y os convoco al 9º, que será el 29 de noviembre, en el que Aurora La Saleta nos va a hablar del daño cerebral invisible. Aurora es una exusuaria de este centro, ha escrito un libro y aporta información desde el punto de vista de persona que ha tenido un traumatismo craneoencefálico y desde el punto de vista técnico, porque ella de formación y de profesión es psicóloga. Así que muchas gracias por estar aquí, tanto en el salón de actos como en vía online. Y ya os digo, el día 29 de noviembre, si todo va bien, a las 11 de la mañana, os esperamos. Muchas gracias por todo y a por otro avance.